cortito. Tiene más información, viene más actualizado. Este libro les recomiendo a ustedes, guárdenlo porque les sirve toda la carrera, al igual que el otro, les sirve toda la carrera. Mientras más correcto lo hagan, mejor para ustedes. Hoy vamos a comenzar la ontogénesis. La palabra ontogénesis significa formación, origen de dientes. Estos temas para ustedes son como mucho más afines, le ponen más la ficha a ustedes, se preocupa más por ellos, les da menos dificultad y aparentemente el libro, así es como más gordito, les va mejor. Las notas con este libro son mejores. Esperemos que así sea con ustedes. Pero las posiciones El epitelio oral se nos va a ir imaginando para formar una serie de estructuras epiteliales que pasan por diferentes etapas y nos va a formar el diente. Ya entendemos lo que es el epitelio y por eso había que estudiar primero tejido epitelial. Pero como una generalidad, nosotros tenemos en nuestra boca básicamente dos clases de dientes en la vida joven y de niños. Tenemos unos dientes deciduos o de leche y ya en la vida adulta unos dientes de tipo secundario o dentífrico. ¿Qué tienen en común? A ver, pues lo primero que tienen en común, cuando uno le pregunta en el examen, ¿qué tienen en común los dos tipos de dentición? Se quedan corticos, yo pregunto hace 5 cosas. Primero, ambos se originan de la misma manera, a partir de unas invaginaciones epiteliales, o sea que los dos se forman a partir de una inducción epitelial más ectomicéntrica. Tercero, cada uno de los brotes va adquiriendo la forma específica de acuerdo al diente que vaya a formar. Cuarto, se van a formar siempre desde la parte anterior hacia la parte posterior. Quinto, cada diente tiene una ubicación específica en cada cara, lo que lo hace más funcional. 6. Todos presentan un plan de desarrollo común. Todos pasan por plácula, brote, casquete, campana, corona, erupción. Todos pasan por lo mismo. 7. Presentan una estructura histológica similar. Todos tienen el mantri, todos tienen dentina, todos tienen cemento, todos tienen ligamento, todos tienen hueso dural. Todo eso lo tienen en común ellos, pero durante nuestra vida lo normal es que tengamos 3 tipos de dentición. Algunos tienen 4. Lo normal es tener 3. ¿Cuáles son los 3 tipos de dentición en caída oral? Desde los 6 meses hasta más o menos los 6 años solo tenemos dientes desiguales. Pero desde los 6 años hasta los 12, 15 años tenemos una dentición mixta, donde aparecen dientes desiguales y dientes permanentes. Ya hemos hablado. Y después ya prácticamente de los 12 años o 15 años, dependiendo de cada cual, en adelante solo vamos a tener dentición permanente. Algunos casos presentan 4 tipos, porque hay unos que nacen con dientes y se llama dentición natal. Esa dentición natal la vamos a estudiar cuando veamos erupción dental. Vamos a ver que hay niños que, oh, sorpresa, nacen con dientes. Le dan la palmadita para que llore, para que agilice sus pulmones, para que bote surfactante y abre la boquita y viene con dientes. Esos dientes se llaman dientes natales. Son raros, la frecuencia es poca, pero lo común es que sí tengamos todos 3 tipos de dentición. Y van a seguir todo este plan de desarrollo. Ahora, ¿de dónde se originan esos dientes? Los dientes se originan a partir de los procesos que forman la cara. Y esos procesos que forman la cara están revestidos por epitelio y por debajo tenemos ectodermo.
ese epitelio que se llama el epitelio oral se invagina y más adelante ese epitelio va a dar origen al esmalte. Y este epitelio se origina del ectodermo. Por lo tanto, el esmalte es el único tejido duro que se origina del ectodermo. Porque la dentina es dura, cemento es duro, hueso es duro, pero se originan del ectomesénquima. Desde el ectomesénquima va a formar la dentina, va a formar la pulpa no es dura, va a formar el ligamento, tampoco es duro, y va a formar el hueso alveolar. Estos tejidos duros, lo que es la dentina, cemento y hueso alveolar, se originan del ectomesénquima. Y el otro tejido duro que tiene el diente, que es el esmalte, se origina únicamente del ectodermo. Clave es la membrana basal. Y el epitelio, como ustedes ya lo vieron, es un epitelio plano, estratificado, húmedo. No tiene queratina. Este epitelio es el que hay revistiendo esos procesos. Proceso maxilar, proceso mandibular, y cada uno de ellos va a ayudar a formar la banda ortogénica o banda odontológica o listón dentario. ¿De dónde se forma el listón dentario? Entonces, cada uno tiene forma de herradura. Aquí vemos nosotros el listón dentario superior, una forma de herradura un poco más cerrada. Y vemos la parte inferior, también tiene forma de herradura un poco más abierta, más desplegada. También toman el nombre de arcada superior y arcada inferior. La arcada superior y la arcada inferior, metámonos en la cabeza, tienen epitelio y debajo hay un tejido que se llama ectomesénquima. Los dos van a colaborar para formar el diente. Acá hay dos procesos maxilares y aquí hay dos nasales medios. Los dos nasales medios se unen por función aparente y el nasal medio con el maxilar por función real. Los dos mandibulares se unen por función aparente, de manera que aquí vamos nosotros a formar estos procesos gracias a la formación de la cara, y a partir de esos procesos vamos nosotros a formar todo lo que es a partir de eso. Entonces se nos van a ir formando esos listones. Ahora sí parece que se cogió. Entonces miremos acá. El epitelio y lo que hay debajo se llama ectomesénquima. Estos dos se mandan razones, y las razones que se mandan se llaman interacciones entre el epitelio y el ectomesénquima. Se mandan razones y es clave la membrana basal. Como en las glándulas salivales, igual. ¿Ustedes recuerdan cuál es la proteína que las glándulas salivales ayuda a que ese epitelio se invagine? La SHH, correcto. Aquí es la misma. La SHH va a ayudar a que se vaya imaginando. Pero ¿por qué no va el epitelio para afuera sino para adentro? Y les pregunto en el examen y se quedan. Porque es que el epitelio es avascular y tiene que buscar nutrientes. ¿Y dónde están los nutrientes? Por dentro. Entonces, en vez de echar para afuera, donde no hay nutrientes, él echa para adentro porque va en busca de nutrientes, porque el tejido epitelial es avascular. Va proliferando. Proliferar significa dividir. Se va dividiendo y se va imaginando y van a meterse dentro del ectomesénquima. ¿Qué pasa una vez se mete dentro de ese ectomesénquima? Pues comienzan a mandar razones el ectomesénquima al epitelio y el epitelio al ectomesénquima. ¿Cómo se llaman esas razones? Interacciones epitelio-mesenquimáticas o ectomesenquimáticas. Lo mismo que en la glándula salival. ¿Y a qué va a ayudar? A formar el esmalte. ¿Cómo llaman la proceso de formación del esmalte?
Se llama amelogénesis. Amelogénesis. ¿A qué más va a ayudar? A la formación del ligamento periodontal. ¿Cómo se llama la formación del ligamento? Fibrinogénesis. ¿A qué más va a ayudar? A que forme los otros tejidos duros y se mineralicen. Conclusión: estas interacciones entre el epitelio y el ectomesénquima son importantes por lo siguiente. Primero, inician la formación dental. Son señales paracrinas. Para quiere decir al lado de. Yo estoy para ti, al lado de. Para significa al lado de. Determina la forma de la corona. Y la corona va a determinar muchas veces si el diente va a tener 2 cúspides, 3 cúspides, si va a ser un incisivo, un molar, un canino. 3. Inician la formación de la dentina. 4. Inician la formación del esmalte, que se llama melogénesis. 5. Determinan el tamaño del diente. 6. Determinan la forma del diente. 7. Determinan el número de raíces. 8. Determinan la unión dentogingival, la establecen. Y miren todas las funciones que tienen esas interacciones y se dan gracias a que el epitelio y el ectomesénquima se relacionan. Pero había una pregunta: ¿quién gobernaba a quién? ¿El epitelio gobierna el ectomesénquima o el ectomesénquima gobierna el epitelio? Trabajaron con murinos. Los murinos en la parte experimental no son nada más que los ratones. Los pobres ratones los ponen a experimentación. ¿Qué hicieron con los ratones? Separaron el epitelio del ectomesénquima a ver qué pasaba. No se formó ningún diente, ni siquiera se formaba hueso. Por lo tanto, son necesarios los dos, este y este, para que haya una buena formación del diente. No hay entonces formación del diente si no están los dos. Cuando lo volvieron a unir, incluso se volvió a formar diente y hasta el hueso, maxilar, mandibular. O sea que eran necesarios los dos para formar eso. Y ahora hay otra pregunta: ¿quién gobierna a quién? ¿El epitelio me gobierna el ectomesénquima o el ectomesénquima me gobierna el epitelio? ¿Quién gobierna a quién? Hicieron experimentos con murinos a ver qué pasaba. Cogieron un epitelio de páncreas y lo unieron con un ectomesénquima presuntivo de glándula salival. A ver qué se formaba. Miraron a ver qué se formaba y el epitelio transformó. No quedó como un epitelio pancreático, sino que se convirtió en un epitelio glandular. O sea que ¿quién gobernó? Gobernó el ectomesénquima. Volvieron a hacer otro experimento. ¿Y en qué consiste el otro experimento? Cogieron un epitelio de piel y le colocaron un ectomesénquima que estaba destinado a formar diente. Y miraron a ver, lo cultivaron a ver qué se formaba. Y oh sorpresa, la piel, el epitelio de la piel se fue transformando. Entonces, al irse transformando poco a poco, se convirtió este epitelio de la piel en un epitelio dental, o sea que se me fue llenando un diente. O sea que en esta segunda instancia gobernó fue, en este caso, el ectomesénquima. En cambio, en la primera me gobernó el epitelio. Miren que en esta primera el epitelio era de páncreas y esto es de glándulas salivales. ¿Y qué se originó finalmente? Páncreas. O sea que ¿quién gobernó? El epitelio. Y ahora en este estado, ¿quién gobernó? Gobernó el ectomesénquima. Volvieron a trabajar y colocaron ahora un órgano dental y con un ectomesénquima relacionado con la piel, a ver qué se formaba. Y se formó piel. O sea que, ¿qué pasó? ¿Quién gobernó? El ectomesénquima. Cogieron ahora un órgano dental de un incisivo y lo unieron con un ectomesénquima donde iba a formarse presuntamente un molar. A ver qué se formaba. Se formaba molar. ¿Quién gobernó? El ectomesénquima. Si yo tengo un órgano dental de un molar y un ectomesénquima de un incisivo, ¿qué diente esperaría que se formara?
un incisivo, porque está gobernando el ectomesénquima. Si el ectomesénquima gobierna, se está formando entonces acá un incisivo. ¿Qué conclusiones sacaron? Que cuando unieron este epitelio presuntivo de páncreas con el de glándulas salivales, el epitelio ya estaba diferenciado. Y como ya estaba diferenciado, no respondía a las señales de las glándulas salivales. Por lo tanto, ya cuando se determine, no cambia. Y en cambio los otros sí estaban todos diferenciados. Entonces, ¿qué se concluyeron? Primero, que había unos determinantes, y que los determinantes, ¿dónde estaban? En el ectomesénquima. Segundo, que había unos inductores. ¿Y dónde estaban los inductores? En el epitelio. Que el epitelio es el que induce una respuesta al ectomesénquima, pero que el ectomesénquima es el que determina finalmente qué es lo que se va a formar. Que si el epitelio estaba ya determinado, si el epitelio ya está diferenciado de qué es lo que se iba a formar, ya no respondía a las señales del ectomesénquima, y eso fue lo que ocurrió, y por eso concluyeron eso. El ectomesénquima le va a mandar señales al epitelio y el epitelio le manda señales al ectomesénquima. ¿Quién induce? El epitelio. ¿Y quién determina? El ectomesénquima. Pero los dos son necesarios para formar el diente. No me basta con epitelio ni me basta con ectomesénquima. Tenemos que tener los dos. Pero sin embargo, la arcada dental tiene epitelio plano estratificado en todo. Tiene forma de herradura y el epitelio es plano estratificado húmedo con queratina. Si el epitelio está todo plano, queratinizado o no queratinizado, es sin queratina. Es un epitelio plano estratificado sin queratina, pero muy rico en glucógeno. ¿Cómo es que formamos diferentes grupos de dientes? Si el epitelio es el mismo, ¿por qué tenemos diferentes grupos de dientes? ¿Por qué tenemos iriformes, caniniformes y tulariformes? Todos deberían de ser iguales, como pasa por ejemplo con el tiburón. No, tenemos diferentes tipos de dientes, somos heterodontos, y lo explicaron por dos teorías. Hay una teoría que se llama la teoría del terreno y hay otra teoría que se llama la teoría clonal. ¿Qué me dice la teoría del terreno? La teoría del terreno me dice que en toda esta área se expresan unos genes propios para que haya dientes. Hay un terreno adecuado para que se formen dientes. Pero que en cada región, además de haber los genes y proteínas adecuadas para formar dientes, había una expresión diferencial de genes. Aquí vemos genes que me hacían que se convirtieran en incisivos, otros en caninos premolares y otros en molares. ¿Cuáles eran los genes en común para todo el terreno? Los genes homeóticos o del desarrollo. Un gen homeótico del desarrollo es, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroelástico 8, las proteínas morfogenéticas del hueso. Los genes son homeóticos, o sea que están aquí, están aquí, están aquí, están aquí y están aquí. En toda esta parte están. Pero que además de estos, en la parte anterior se expresaban otros genes. Acá en la parte anterior se expresaban MX1, MX2, ALX3. Acá, en la región intermedia, se expresaban DLX1, DLX2, MSX1. Y en la parte posterior, VARX1, DLX1, DLX2. Esto me llevó a comprender entonces la teoría del terreno. ¿Qué evidencia experimental hay? Sí la hay. Nosotros tenemos inclusive aquí en la universidad, hay un compañero, un ontólogo, que tiene mutado este gen y su familia presentan agenesias de un incisivo. Hay mutaciones en este gen. ¿Y cómo más se comprobó? Con los ratones. Les mutan un gen y el diente comprometido no se forma. De manera que hay buena evidencia experimental de esto. Y esto lo veo aquí por encimita. Nosotros en posgrado nombramos que hay más de 100 genes que intervienen en el desarrollo dental. Ya a ustedes les voy a dar lo básico, como lo elemental, el ABC. Ustedes no valoran esta materia por acá, pero cuando están en posgrado se dan cuenta de la importancia que es. Por eso les digo, guarden su libro.
Porque los estudiantes de posgrado, los que son de acá, de inmediato van a buscar esos libros y repasan. Y los que no son de acá, se unen con los de acá a repasar esos libros, porque les sirve muchísimo. Eso allá no se los doy, cada uno lo tiene que recordar. La teoría clonal nos dice que no, que las células cuando vienen del ectomesénquima, ellas vienen del ectomesénquima ya determinadas. Y si vienen del ectomesénquima ya determinadas, salen en grupitos. Aquí tenemos la cresta neural. Y aquí salen unas células. La primera fase es que se sueltan. La segunda fase es que migran y la tercera fase es que invaden. ¿Qué nos dice esta teoría? Que desde acá ya están determinadas. Es decir, ese grupito, por decir algo, van a ser caninos. Va a formar un canino. Ellas deben de migrar hacia el área donde está el canino. Y en el área del canino se acaban de diferenciar, pero aceptan la presencia de factores locales, o sea que indirectamente me están aceptando la teoría de terreno. Pero ¿qué induce de más esta teoría? Que hay que recordar que las células cuando migran de la cresta neural tienen gran plasticidad. Y si tienen gran plasticidad, pueden migrar de uno hacia otro lado. Por ejemplo, dice, no, vamos a hacer caninos, pero en el camino se encuentran otro factor de crecimiento y no van para los caninos, sino que se van para otro lado. Y eso es lo que da la explicación. Hay unos tumores que se llaman bolas ideaciformes y aparece un tumor abdominal y cuando se extrae el tumor y se lleva a patología, se abre, es muy desagradable el tumor. Por dentro trae pelo, trae uñas y trae dientes. Si trae dientes, ¿cuál es la teoría que apoya esto? La teoría clonal. Y hace 2 años por ahí hubo en un periódico de un niño que se le formó diente en un ojo. ¿Cómo podría uno explicar que haya formación de diente en un ojo? Teoría clonal. ¿Cuál de las dos teorías es válida? Ambas teorías son válidas. No, pero eso lo hacen cirugía. Sí, depende. Si me tuvo una ilustración. Dime tú una ilustración. Depende de dónde esté. Depende de dónde esté esa formación odontológica. Ahora, ¿cuál de las dos teorías es válida? Las dos son válidas. Pero ¿cuál entonces tiene mayor evidencia experimental? La que tiene mayor evidencia experimental es la teoría del terreno. Pero ¿cuál de las dos son válidas? Es las dos porque nosotros no podemos explicar cómo es que un tumor abdominal tenga dientes. O cómo se forman dientes ectópicos en otro lugar, como ha ocurrido con la formación de dientes en la cámara del ojo. Entonces, por lo tanto, las dos teorías son válidas, pero la que tiene más evidencia experimental es la teoría del terreno. Una vez se forme ese epitelio y se invagine, tiene que pasar por una serie de etapas. Y las etapas por las cuales va pasando son entonces una morfología, donde hay formación del listón central, el brote, casquete, germen y finalmente van a formar los 3 componentes fundamentales. Luego viene la histogénesis y citodiferenciación, que ocurre en el periodo de campaña. Luego viene la formación de tejidos duros en corona, la formación de la raíz en corona, la formación del periodonto en corona, está ocurriendo una histogénesis. Luego viene la erupción dentaria, colocan cada pieza dental, asciende hasta llegar a la cavidad oral y ocupar la posición occipital que le corresponde. Y luego viene el reemplazo dentario. Hay unos dientes que son sucedáneos, que suceden al antecesor, y otros que son de accesión, que no tienen sucesores, como los molares. Y hay una serie de modificaciones con la edad. Hay cambios con la edad. Con la edad, por ejemplo, disminuye la cámara frontal.
Con la edad aumenta la raíz. Con la edad se pierden las periquimatías. Con la edad la superficie dental es más lisa. Con la edad se va volviendo mucho más fibroso todo lo que es la parte superior, sobre todo la correspondiente al ligamento. Entonces son cambios que van a ocurrir con la edad y esto es lo que vamos a ver acá y está resumido en esta diapositiva todo lo que hay en el libro verde que acabaron de recibir. Eso es lo que hay ahí. Ahí es donde está resumido todo esto. Entonces veamos lo primero, ¿cómo es entonces la morfogénesis? Para entender la morfogénesis tenemos que ver lo siguiente. ¿De dónde se nos van a formar la banda ontogénica? ¿Qué quiere decir banda ontogénica? La banda que nos va a formar los dientes. Aquí se ve muy claro la banda ontogénica. Esta es la parte inferior del proceso maxilar. Esta es la parte inferior del otro proceso maxilar. Esta es la parte inferior del proceso nasal medio. Y aquí se ve la otra, inferior de nasal medio. Ahí hay 4 orígenes. Parte inferior de los 2 maxilares, parte inferior de los 2 nasales medios. Los 2 nasales medios se unen por fusión aparente. Los 2 nasales medios por fusión aparente, pero el nasal medio se une con el maxilar por fusión real. Miren allá, rayenlo, dibujenlo, ¿qué página estamos? Página 6, gracias. Allá se van uniendo. Acá hay un verdadero surco. ¿Cómo llama este surco que hay acá? Este surco se llama surco buconasal. Ahí tiene que haber una verdadera fusión, una fusión real. Abajo vemos nosotros 2 procesos que se unieron por fusión aparente. Acá hay uno y acá estaría el otro. Conclusión: ¿cómo se forma la banda ontogénica inferior? Parte superior de los 2 procesos mandibulares. ¿Qué tipo de fusión? Es aparente. ¿Cómo se forma la banda ontológica superior? 4 orígenes. Parte inferior de los 2 nasales medios, donde hay una fusión aparente, y los 2 maxilares. Y la fusión entre el nasal medio con el aparente es una fusión de tipo real. Ya ustedes saben lo que es la macroscomía y sobre todo lo que es la microscomía, pero hay personas que todavía no lo saben. Cuando la boca queda muy grande, macroscomía; cuando queda muy pequeña, microscomía. Aquí vemos al lado un proceso nasal lateral. Mire que el nasal lateral no forma parte de la banda ontogénica. El nasal lateral no me forma la banda ontogénica. Cuando uno les pregunta en el examen qué procesos forman la banda ontogénica superior y me colocan el nasal lateral y les tengo que colocar la respuesta equivocada, no les puedo valer puntos, porque el nasal lateral no forma parte de esa banda ontogénica. El estomodeo se forma hacia los 37 días, pero esta banda ontogénica se me va a formar a mí después. A veces hay personas que cuando se van a unir los 2 procesos nasales medios, acá en el intermedio hay un ligamento y ese ligamento crece más y se engruesa. Cuando ese ligamento crece y se engruesa, es un ligamento llamado tectolabial o frenillo tectolabial. Cuando crece y se engruesa, los 2 centrales superiores que se van a formar ahí quedan separados, queda un espacio. Ese espacio no es ninguna malformación, es simplemente una variación. ¿Cómo llama ese espacio que queda allí? Diastema. Va a quedar un diastema. Todo está en la arcada superior y todo está en la arcada inferior y se puede ir en hemiarcada. Hemiarcada superior derecha, hemiarcada superior izquierda. Hemiarcada inferior derecha, hemiarcada inferior izquierda. ¿Cuál de las 2 bandas aparece primero? La inferior. Ligeramente aparece primero la inferior y luego la superior. ¿Cuál es más superficial? La inferior en la parte anterior.
inferior en la parte anterior es más superficial, hacia atrás es más profunda. Ah, por eso los dos que primero erupcionan son los centrales inferiores. Sí, porque la banda ontogénica se forma primero y es más superficial. ¿Y por qué entonces los molares se forman de último y erupcionan de último? Porque la banda ontogénica primero está por allá atrás y está más profunda, casi pegada al hueso, y muchas veces no erupciona. Toca entonces hacer una exodoncia para poderlo ayudar a que erupcione y esa pieza prácticamente se nos va a perder. Se pega allí. ¿Y cómo es ese epitelio? Es un epitelio estratificado. Y ese epitelio estratificado tiene unas características. Es un epitelio estratificado plano, húmedo, no tiene queratina. ¿Cómo llaman esas células, Mariana, de ese epitelio? ¿Cómo? Duro. Queratinocitos. ¿Cómo se llaman? Queratinocitos. Sin miedo, sin vergüenza. Se llaman queratinocitos. Esas células se llaman queratinocitos, pero ¿qué diferencia hay con el epitelio normal? Que son muy ricas en glucógeno. No tiene queratina. Y aquí ven ustedes la membrana basal. ¿Cómo llama el tejido que hay aquí por debajo? Ectomesénquima. Se llama ectomesénquima. Aquí ven ustedes la formación. Entre los 26 y 38 días se nos va formando el extremodeo y luego se nos va a ir formando la banda ontogénica. Miren cómo la banda ontogénica acá tiene 4 orígenes. Parte inferior de los dos nasales medios. ¿Qué tipo de función hay, Daniela? ¿Dónde está? Que no te veo. Es una fusión aparente. ¿Y qué fusión hay entre el nasal medio y el maxilar? A ver, Sofía. Real. Y aquí están los dos mandibulares. Parte superior de los dos mandibulares, una fusión de tipo aparente. Y aquí ya se ve la banda ontogénica formada, la superior y la inferior. Ahí se nos va a formar la banda ontogénica. ¿Qué ocurre después con esa banda ontogénica que es una capa epitelial? Hay una parte anterior que se engruesa y la parte anterior que se engruesa se llama lámina vestibular y hay una parte delgada que se invagina. La parte delgada que se invagina se llama lámina dental. Esta lámina vestibular luego muere y origina, queda acá una pequeña partecita de epitelio y toda esta parte muere y origina el surco vestibular, el vestíbulo, el que está entre los dientes y el labio por dentro, vestíbulo. Entonces, ¿cómo se nos va a formar ese diente? Entonces vamos a ir rayando acá y les voy dando un esquema breve para que lo vayamos entendiendo y miremos esto que se ve acá. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un epitelio, plano estratificado, húmedo. El epitelio, luego el epitelio se va a engrosar. ¿Cómo llama este engrosamiento? Placo. ¿Cuántas plácoras hay en cada arcada? En cada arcada tenemos nosotros 10 plácoras. Por un lado hay 5 y 5, 10. Arcada superior, arcada inferior. Otros 5 y 5 por cada arcada, cada hemiarcada, total 10 engrosamientos. Luego, ¿qué pasa a cada engrosamiento? Estos engrosamientos o plácoras, ¿cuándo se ven? A la 8ª semana. O sea, ¿en qué periodo estamos? Final de embrión. En el final del embrión ya se ven 10 plácoras en la arcada superior, 10 plácoras en la arcada inferior. Estos engrosamientos epiteliales se van a ir invaginando y se mandan señales entre uno y otro. Y es clave la membrana basal. ¿Cómo llama el espacio que hay entre plácula y plácula? Va a originar el col o el septum alveolar.
origina el septum alveolar. Luego, ¿qué le va a ir plazando a cada una de las pláculas? Se mandan señales uno y otro, y la plácula, mire lo que le va ocurriendo. A esta acá donde estaba la plácula, mire lo que le va ocurriendo. Se va imaginando. ¿Y cómo llama esa primera invaginación que hay acá? Lámina dental. Entonces tenemos, ¿listo? ¿Dónde está? Plácula. Y luego cada plácula se invagina. ¿Cómo llama lo que se va imaginando? Lámina dental. ¿Qué células tiene la lámina dental? A ver, ayúdame. ¿Cómo llamarán? Ayúdale. Aló, ayúdale, Sofía. Queratinocitos, son epitelios. Son queratinocitos. Bien, Sofía, se van imaginando. Se mandan razones entre uno y otro. ¿Qué señales predominan? Como son señales entre uno y otro y están uno al lado del otro, se llaman señales paracrina. ¿Qué quiere decir paracrina? Para quiere decir al lado. Para al lado. ¿Y qué quiere decir crinein? Yo estoy para ti. ¿Qué quiere decir eso? Estoy al lado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir para al lado? ¿Qué quiere decir crinein? Excitar. Excita la del lado. ¿Qué es lo que lo va a estimular? Con factores de crecimiento que excitan. Paracrino quiere decir que excita la del lado. ¿Con qué lo va a excitar? Con factores. ¿Qué factores? BMP4, que induce a los genes MSX1 y 2. Factor de crecimiento fibroblástico, que induce la morfogénesis dental. SHH, que se invagina y que prolifera, crecimiento dental. WNC, proliferación. ¿Qué es proliferación? Diferenciación es aumentar el número. Proliferar es aumentar el número. Que migren. Diferenciación, el factor de necrosis, factor de crecimiento transformante beta. Todo esto actúa en brote. Conclusión, se mandan señales uno y otro. ¿Qué hicieron? Se invaginó. Pero ¿qué va a pasar después? Una vez se ha imaginado, va a ocurrir acá algo. Se sigue, se invagina. Y acá abajo se van agrupando unas células. Se me van agrupando unas células alrededor de esa parte apical. Y este epitelio se engruesa un poquitico allí. ¿Cómo se llama esta partecita de acá? Brote. O sea que el brote es la última parte. En esta última parte va a ocurrir el brote. Aquí vemos secuencialmente cómo se nos va a formar la lámina dental. La lámina dental se nos va a formar y aún no ha cerrado, no se ha formado el paladar secundario. La lámina dental se forma y al poco tiempo termina de formarse bien el paladar primario. ¿Qué contiene cada plácula? Cada plácula es un primordio dental. Tiene una forma determinada para cada diente de acuerdo a la posición que ocupa dentro del maxilar. Presenta un desarrollo común, cuenta con determinaciones particulares. Y las pláculas, ¿cómo se forman? En ese orden de ideas, ¿cuáles pláculas se formarían primero? Las anteriores. ¿Cuáles se formarían de último? Las posteriores. ¿Cuáles pláculas serían más superficiales? Las anteriores. ¿Cuáles más profundas? Las posteriores. ¿Cuál se forma primero? ¿Las pláculas inferiores o las pláculas superiores? Las inferiores. Y hay muy poquita diferencia, pero son primero las inferiores y después las superiores. Y les pregunto a uno en el examen final, explique claramente por qué la erupción aparece primero en los dos dentales inferiores. Aquí está la respuesta. Porque la banda ontogénica se forma de adelante hacia atrás y la parte anterior es más superficial. Y es donde primero se forman las pláculas dentales. Donde primero se forman. Una vez se forme la plácula, ¿qué va a ocurrir?
se invagina. ¿Cómo llama esta rama acá? Lámina dental. ¿Y cómo llama esta parte acá final? Brote. Después de brote, ¿por qué va a pasar? Por casquete. ¿Cómo llama la parte final de casquete? Y luego sigue. Si te preguntan cuáles son las etapas de formación de un canino, ¿tú qué dirías? ¿Vale? Enorme, amor. No, no, no. Ah, bueno, la campana y... A ver, repítalo enorme. Brote, casquete, campana y corona. Brote, casquete, campana y corona. Ojo, el germen dental es la parte final de casquete. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Primero arrancaría una plácula, luego seguiría una lámina, luego pasaría por brote, casquete, campana y corona. ¿Por qué la lámina dental y la plácula no la incluimos en la formación dental particular? Porque ellas finalmente no van a ser parte del diente, pero son del punto de inicio. Pero ellas no van a ser parte del diente. ¿Qué va a ser parte del diente? El brote, el casquete, el germen, la campana, la corona y por último el diente. Veamos brote. Brote. Mírenlo acá. ¿Qué es lo que se va a llamar brote entonces? Brote es la parte final de la lámina dental. Parte final de esta lámina dental. ¿Qué es el brote? Mírenlos acá. Aquí ven ustedes los brotes. Aquí se ve un brote, por aquí se ve otro brote. Miren lo que contiene un brote. ¿Cómo llama este componente que lo une con el epitelio oral? Lámina dental. Y todo esto que hay acá es el brote. ¿Cuáles son las características de este brote? Aquí ven la lámina dental y aquí van a ver el brote y aquí ven cómo las células se van agrupando. ¿En qué consiste entonces el brote? Entonces, en sí, ¿cuál sería el brote? Esto es el brote. Eso es el brote. ¿Cuáles son las células que tienen el brote, Vanessa? ¿Qué células tiene el brote? Estas células que hay acá, ¿cómo se llaman? Correcto, se llaman queratinocitos. ¿Qué tiene el brote? Queratinocitos. ¿Pero por qué se llama brote? Porque se ensancha un poco, está al final de la lámina dental, se ensancha y al lado de él se van agrupando unas células. Acá se van agrupando unas células. Acá. Yo les coloco un ejemplo. Cuando llega, por ejemplo, un domingo a un pueblo, llega un carro último modelo y primera vez que ven ese carro ahí, y como está toda la gente en el parque, todo el mundo se va a ver ese carro. Noveleando ahí que tiene ese carro. Igual pasa acá. Se entró y allá todas las células de mesenquimática se agrupan allá. ¿Qué más van apareciendo? Fibras nerviosas pioneras. Los brotes son células epiteliales, tienen pocos cambios, son ricas en glucosa. Comienzan a aprender genes para la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque acá esto se me va a convertir en algo. ¿En qué se me va a convertir el brote? En el órgano del esmalte. ¿Y qué forma el órgano del esmalte? El esmalte. Que el esmalte es de origen epitelial. ¿Qué hay acá por fuera? Exomesénquima. Y van a llegar algunas fibras nerviosas. ¿Cómo llaman las fibras nerviosas que llegan acá? Fibras nerviosas pioneras. Pioneras, las primeras fibras nerviosas que van a llegar ahí. ¿Todos los brotes se desarrollan al mismo tiempo? No. ¿Cuáles se desarrollan primero? Las anteriores. Los anteriores, superior, inferior y inferior. Son los que se van a desarrollar primero y van a ir proliferando. Ocurre entonces la primera expulsión dentro de ese ectomesénquima dada por el epitelio. Hay que recordar algo, los molares no tienen pretemporales, los molares son correspondientes a la primera emisión.
La lámina dental pierde la conexión con la mucosa oral y son muy profundos. Y cuando les pregunto por qué el tercer molar es muy difícil de que funcione y día a día se está pegando más al hueso y les tocas una exodoncia porque no erupcionan, porque se forman posterior, profundo y se pegan al hueso. Y cuando se pegan al hueso la erupción es mucho más difícil. Hay que hacer una cirugía. Crecen al interior íntimamente asociados al hueso. Se desarrollan separadas temporalmente, no solamente muy separados del interior, sino que espacialmente van por allá muy profundo. ¿Qué más ocurre acá? Lo mismo que veíamos ahora, señales ectomesenquimáticas. ¿Quién le manda señales? El epitelio al ectomesénquima y el ectomesénquima al epitelio. Y se van diferenciando. Y les he colocado acá un cuadrito para que más o menos se aprendan, si les preguntan del examen, qué señales paracrinas se mandan del epitelio y el ectomesénquima durante el desarrollo dental. Aprendan siquiera esta. BMP, proteína morfogenética de hueso, factores de crecimiento fibroblástico, Tony Hegertol, que es la SHH, factor de crecimiento transformante beta, WNT, quedó ese nombre, pero eso significa Whitney, sin alas. Nosotros tenemos alas, aquí hay unos que vuelan. Factor de necrosis tumoral, PNL. Aprendas en algunos son señales paracrinas, que ¿quién las comparte? El epitelio y el ectomesénquima. ¿Y a qué van a ayudar? A que se liberen. ¿Qué tenemos? ¿Cómo llaman estas células de acá afuera? Ectomesenquimáticas. ¿Y cómo llaman estas de acá adentro? Epiteliales. A ver, preguntémosles por acá. A ver, Luciana, si yo te preguntara, estas son células del ectomesénquima, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cuáles son las tres fases? Luciana. Correcto. Se sienta, se suelta. Migra Y luego invade. Correcto. Se suelta, migra e invade. Por eso llegaron allí. ¿Y de dónde vienen? Ya ustedes se van a acordar. Del rombencéfalo y muy poquitas del mesencéfalo. Principalmente vienen del rombencéfalo. ¿Y en qué se divide el rombencéfalo? En el encéfalo y el mesencéfalo. ¿Y en qué se divide el mesencéfalo? No se divide. Bueno, continuemos. Una vez se ha formado ese brote y aparecen las primeras fibras nerviosas, comienzan a recibir señales del ectomesénquima, el epitelio. Y acá se comienza a aumentar el producto de un gen. ¿Cómo llama ese producto de este gen que se está aumentando? P21. ¿Y qué hace el P21? Va haciendo que varios queratinocitos de acá se vayan formando como un nudo, se vayan agrupando muchísimo más. ¿Qué van a hacer estas señales? Aumentan ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico tiene carga negativa. ¿Y la carga negativa qué hace? Atrae agua. Y si atrae agua, ¿qué consecuencias va a tener? Que esto se me va expandiendo. Y cuando se me va expandiendo, ¿qué va a pasar? Ya ese brote toma otra forma. ¿Y cómo llama esta forma que va tomando allí? Se llama casquete. Entonces, a finales del brote, el epitelio o queratinocitos comienza a expresar ácido hialurónico. El ácido hialurónico me atrae agua. Y eso hace que ese brote en la parte de abajo se vaya ensanchando. Pero crece desigual, crece más por los lados. Ya en este momento no se llama brote, ¿cómo se llama? Casquete. ¿Qué más está ocurriendo? Aumenta la expresión de un gen. ¿Cuál gen? P21. ¿Y P21 qué hace? Que varios queratinocitos de acá se agrupen y comiencen a formar una estructura. ¿Cómo se llama? Nudo del esmalte. Entonces veamos qué pasa en el periodo de casquete. ¿Qué página estamos allá?
Libro, ¿qué página? 14, 15. Entre la 14 y la 15. Gracias.